Puede tomar su lugar, ¿sabe? Porque vamos a estar leyendo en toda la plática. Entonces les agradezco a aquellos que se han puesto de pie por reverencia a la palabra. Pero tome su asiento, no se preocupe. Vamos a estar leyendo en toda la plática. Y vamos a comenzar entonces por Génesis capítulo 11. Y allí en Génesis capítulo 11 usted va a ver el título La Torre de Babel. ¿Ya lo vio ahí? La Torre de Babel. Vamos a ver lo que estaba sucediendo. Sin duda, Dios va a hablar a nuestro corazón como cada vez que abrimos la palabra. No sé si se puede bajar al monitor. ¿Está bien, mi hermano? Muchas gracias. Muchas gracias, mi hermano. ¿Ya lo tenemos ahí? Ok, vamos a leerlo entonces. Génesis capítulo 11, versículo 1 en adelante. Dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y se dijeron unos a otros: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban. ¿Quiénes? ¿Qué dice ahí? Los hijos de los hombres. Y los hijos de los hombres se refiere a una humanidad que se independizó del Creador, se corrompió, se dedicaron a su propio plan, sinónimo de autosuficiencia, de orgullo, de egoísmo. Hicieron una torre creyendo que podían llegar al cielo. Además, tiempo después edificaron ciudades e hicieron dioses a los cuales adoraron. Entonces Dios los tomó como mente reprobada y los nombra los hijos de los hombres. Se independizaron del Creador. Entonces Dios desciende y ve lo que están haciendo los hijos de los hombres y dice: no van a parar estos. Vamos a leer lo que dice el versículo 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y ahora el versículo 6. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra, y esto confirma lo que les digo, mis hermanos. Dice Dios: nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Versículo 7. Dios decide confundirles. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, que significa confusión, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Y una vez más vuelve a decir esto: desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Note esto: cuando Dios los confunde, no nada más los confunde para que no sigan con su plan, sino que dice allí: los esparce por todo lugar. A partir de ese momento, entonces, los hijos de los hombres, estos que se independizaron del Creador, están regados por todos lados. Y en este tiempo en donde la humanidad se corrompe, Dios se muestra a un hombre llamado Abraham. Y aunque Abraham creció en uno de estos lugares politeístas, en Ur de los Caldeos, y aunque estaba rodeado de politeísmo, donde aún su familia adoraba a estos dioses hechos por hombre, Abraham se cuestionaba acerca de estos dioses de los hijos de los hombres, porque él presentía que había un creador de todas las cosas. Entonces, en su misericordia, Dios se muestra a Abraham, le llama, le dice que deje su tierra, que deje su parentela, que vaya al lugar donde le va a indicar. Y todos sabemos esta historia, ¿no es cierto? Abraham termina obedeciendo a Dios, y Dios bendice a Abraham. Dios hace pacto con Abraham. Y no nada más hace pacto con Abraham, sino que a través de Abraham es que va a brindarle a los hijos de los hombres una oportunidad para que regresen a su Creador, para que se arrepientan de su pecado y regresen a su Creador. Porque mire lo que dice Génesis 22:18. Vamos a Génesis 22:18, que está ahí a la vuelta de las hojas. O sea, no nada más Dios bendice a Abraham y hace pacto con él por obedecerle, sino aquí hay un plan que Dios tiene para la humanidad. ¿Qué dice Génesis 22:18? Yo creo que todos en su momento lo hemos leído. Dios le dice a Abraham: Abraham, en tu simiente
serán benditas, ¿quiénes? Todas las naciones de la tierra. Mis hermanos, si usted profundiza en la palabra simiente, usted puede comprobarlo en su casa, sobre todo si tiene una Biblia Strong, que son estos numeritos que ve usted acá abajo en la Biblia y le van a llevar al original. Y el original de simiente es esperma. Esto quiere decir que Dios le estaba diciendo a Abraham: Abraham, tu descendencia étnica irá a bendecir a las naciones. ¿Sabe por qué? Porque el significado de Abraham es padre de un pueblo. Diga conmigo, Abraham significa padre de un pueblo. Pero cuando Dios hace pacto con Abraham, le modifica el nombre. Ya no te vas a llamar padre de un pueblo, ya no te vas a llamar Abraham, ahora te vas a llamar Abraham. ¿Qué quiere decir Abraham? Padre de muchos pueblos, o padre de multitudes, o padre de naciones. Imagínese a Dios diciéndole a Abraham una noche: Abraham, voltea al cielo y cuenta las estrellas si puedes. ¿Ha estado usted en algún lugar despejado donde se miren muchas estrellas? ¿Ha intentado contarlas? Imposible. Dios le confirma esto a Abraham, le dice: así será tu descendencia en la tierra. No nada más se lo dice ahí, sino que se lo vuelve a confirmar diciéndole después que su descendencia será incontable como ¿qué? La arena del mar. Un día cuando vaya a la playa, cuente los granitos de arena, no va a poder. Dios le confirma a Abraham: así será tu descendencia en la tierra. Mis hermanos, vamos a ver cómo se desenvuelve esto. Si leemos la Biblia de manera sistemática, es decir, verso por verso, desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia nos va a arrojar la historia de una familia. Diga conmigo, la historia de una familia. Porque si vamos a una librería, obviamente a adquirir un libro, no lo vamos a leer de la mitad para enfrente. Tampoco vamos a ir al índice y vamos a leer lo que más nos interesa. Vamos a terminar por no entender el libro. Pero si leemos la Biblia verso por verso, entonces desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia misma nos arroja la historia de una familia. Es decir, la historia de Abraham y su descendencia. No pierda de vista la descendencia de Abraham. Vamos a ir viendo así rápidamente. Hay un plan divino que se va cumpliendo de personaje en personaje. Comienza por Abraham, y aunque Abraham tiene a Ismael, el plan divino no continúa por Ismael, porque Isaac es el hijo de la promesa. El plan continúa con Isaac. De Isaac se pasa a Jacob, de Jacob se pasa a José. Todos sabemos esta historia en la que José fue vendido por sus hermanos, pero Dios está detrás de todas las cosas. Hay un motivo por el cual José fue a parar a Egipto. ¿Sabe? Vendría una hambruna tremenda a la tierra, y Dios usaría a José para prevenir a Egipto de esta hambruna. En el tiempo de hambruna, entonces Egipto sería el único que tendría alimento. Para este tiempo, entonces, José ya se habría convertido en el segundo del faraón. En el tiempo de hambruna, su familia, la descendencia de Abraham, los hijos de Jacob, tocan la puerta para pedir alimento. ¿Y quién cree que les deja entrar? José. Se concentran en la ciudad de Goshen, dentro de Egipto, y pasan más de 400 años, y esta descendencia de Abraham se comenzó a multiplicar increíblemente. Comienzan a ser usados como esclavos por el faraón, y ellos claman al Dios de sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, y Dios escucha la oración de los hebreos. El que continúa con el plan divino después de José fue Moisés, y dice la Biblia que cuando salieron de Egipto en el éxodo por mano de Moisés, ya no salieron 70 personas como las que entraron familia de José. Mire, ahora salieron 600,000 hombres. ¿Sí o no? Dios cumple la promesa a Abraham. Se estaba multiplicando su descendencia. Mire, y esto es, la Biblia lo dice, sin contar mujeres, niños y ancianos. O dicen los historiadores que probablemente en la salida de Egipto fueron más de 5 millones de personas. 50 días después, en el monte Sinaí, mis hermanos, nace la constitución de una nación que iba a vivir gobernada por Dios, y esa nación se llamaría Israel. Un pueblo gobernado por Dios en medio de los hijos de los hombres. ¿Se acuerda de la Torre de Babel? Un pueblo gobernado por Dios en medio de un mundo politeísta, un mundo que tenía muchos dioses. Cuando Dios los saca de Egipto, 50 días después le lee la cartilla como diciéndole: escucha, Israel, el Señor tu Dios es ¿qué? Uno. Como diciendo: yo no soy parte del politeísmo, yo soy el único Dios verdadero. Yo te saqué de Egipto. Te voy a dejar esta instrucción: amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón,
con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. No nada más les deja la instrucción, mis hermanos, sino que en Deuteronomio 28 les deja una advertencia. ¿Qué dice Deuteronomio 28? Tan solo el título dice: las bendiciones por obedecer y las maldiciones por desobedecer. O sea, Dios le dijo a este pueblo: si obedeces mi palabra, serás mi especial tesoro entre todos los pueblos. Pero si desobedeces, cuidado, porque pueden sufrir consecuencias fatales. Entonces, no nada más Dios les deja la instrucción, sino que les deja una advertencia en Deuteronomio 28. El que continúa con el plan divino después de Moisés fue Josué. Josué los introduce a la tierra, les reparte terreno. Viene la época de los jueces y resulta que en la época de los jueces no había rey en Israel y cada quien estaba haciendo ¿qué? Lo que bien les parecía. ¿Qué le dice eso? No estaban obedeciendo la instrucción, la palabra. Entonces ya comenzaban a enfrentar las consecuencias de alejarse de Dios. Por eso es que Dios tenía que levantar defensores para Israel, porque ya había pueblos alrededor que querían conquistarles. Después Israel comienza a alejarse cada vez más de Dios y comienza a pedir reyes terrenales. Resulta que no necesitaban pedir rey. ¿Por qué? Porque ya tenían al mejor rey, al rey de reyes y señor de señores. No necesitaban rey, Dios era su rey. Sin embargo, al ver que los demás tenían reyes, pues Israel pide reyes. Dios ya sabía que en su momento su pueblo pediría reyes, así que ya se había anticipado a establecer reglas para los reyes de Israel. Y los reyes de Israel tenían que leer todos los días estas reglas establecidas por Dios para que no se salieran de su voluntad. Y en la etapa de la monarquía, donde Dios le permite a Israel tener reyes, estas reglas no fueron obedecidas del todo. Principalmente en el reinado de Salomón, estas reglas fueron alteradas. Y esto fue como lo que colmó el corazón de Dios, porque Dios manda un mensaje a Salomón diciéndole: ¿sabes qué? Te voy a dividir el reino. Y en el 930 antes de Cristo, y esto lo cuenta el libro de los Reyes, mis hermanos, esta familia de la que les he estado hablando desde el principio, la descendencia de Abraham, que para ese tiempo ya se había convertido en una nación gobernada por Dios llamada Israel, esta familia tuvo una división. Y a partir de la división del reino, entonces, esta familia se convierte, mis hermanos, en dos naciones. Escuche bien, esto viene aquí en el libro de los Reyes, usted lo puede buscar. A partir de ese momento, entonces, Judá y Benjamín se quedan en el sur y ahora se llamarían la nación de Judá. Ahí hay dos. Y las otras 10 se irían al norte y ahora se llamarían la nación de Israel. Tenemos a la misma descendencia de Abraham, pero dividida en dos naciones. Judá con 2, Israel con 10. Pues Israel, estas 10 que se fueron al norte, comenzaron a alejarse cada vez más del pacto de su Dios. Los reyes que tuvieron no hicieron lo que estaba escrito. Así que se casaron también con mujeres extranjeras y esto provocó que los dioses de los hijos de los hombres se introdujeran a la parte norte de Israel y la cultura también. Así que poco a poco comenzaron a olvidar su identidad israelita. Pero como Dios ya había hecho pacto con la descendencia de Abraham, pues estas 10 eran parte de la descendencia de Abraham. Dios los hizo sus hijos y no quería perderlos, así que les manda una advertencia a través de 4 profetas. Y el mensaje de los profetas era: Israel, 10 tribus que están en el norte, retornen a lo que está escrito, regresen al pacto de su Dios, no se sigan alejando porque les va a ir mal. Como diciendo: ahí les encargo Deuteronomio 28, léalo de nuevo. Ahí vienen las maldiciones por desobedecer. No obedecieron, mis hermanos. Entonces viene el imperio asirio y les conquista, y no nada más les conquista, sino que los exilia, los saca de la tierra de Israel y comienzan a regarse a partir de ese momento por todo el lugar. Pasan más de 100 años y Dios también manda un mensaje a través de profetas a las 2 tribus que estaban en el sur, llamadas la nación de Judá, y les dice: 2 tribus que están en el sur, nación de Judá, el Señor les dice que ustedes están peor que sus hermanos del norte.
Pues habiéndose quedado con la instrucción, porque los otros la olvidaron, pero estos no, ellos se quedaron con esto. Dice, no están haciendo lo que dice la instrucción, sino que se están guiando por interpretaciones humanas, por mandamientos de hombres, por tradiciones. El Señor les dice que retornen a lo que está escrito y que lo hagan de todo corazón. Si no lo hacen, entonces ustedes también serán conquistados como sus hermanos del norte. ¿No obedecieron? Entonces viene Babilonia y les conquista, mis hermanos, y no nada más les conquista, sino que se los lleva al exilio. A partir de ese momento, esta descendencia de Abraham quedó en el exilio, muerta en sus delitos y pecados, lejos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos y a las promesas. Yo tengo 4 hijos, mis hermanos. Si yo veo que mis hijos andan por un mal camino, voy a hacer lo que se pueda para traerlos de nuevo al camino del Señor. No usted, si es papá, ¿quisiera perder a los hijos? No. ¿Usted cree que Dios va a permitir que sus hijos se pierdan? Hayan hecho lo que hayan hecho. ¿Sabe qué va a pasar? Dios va a tener que enviar un rescate por ellos. Vamos a Juan capítulo 11 y vamos a ver lo que dice Juan capítulo 11. Ahí vamos a ver ese rescate. No crea que voy a durar mucho, mis hermanos. No se me canse, ¿verdad? Mientras usted busca esta cita, quiero decirle algo. Judá, las 2 tribus que se llevó a Babilonia, regresaron después de 70 años. Judá, las 2 tribus que se llevó a Babilonia, regresaron después de 70 años de exilio. El rey persa, el rey Ciro, al ver que Isaías hablaba de él, se sorprende y deja regresar entonces a Judá de nuevo a casa. Y en el tiempo en que los romanos habían conquistado a Judá, ¿qué cree? Les nace el Mesías enviado por el Padre, les nace el rescate. Jesucristo ya estaba haciendo milagros y prodigios entre ellos. Así que lo que vamos a leer fue muchos años después, y ya esto estaba sucediendo. Juan capítulo 11 versículo 45. Si se puede en Reina Valera, ayudaría mucho, mis hermanos. Perfecto, esa es Reina Valera. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué dijeron? ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, sumo sacerdote en aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, fíjense, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote en aquel año, profetizó. Leamos en voz alta que profetizó: que Jesús habría de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino ¿para qué? Para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban como dispersos. Mire qué interesante está lo que profetiza el sacerdote Caifás. Él dice: es necesario que Jesús muera por estas 2, que es Judá, pero también debe morir para reunir en uno ¿a quiénes? A los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Cuántos hijos de Dios estaban dispersos, mis hermanos? ¿Cuántas tribus? 10. ¿Por qué? Porque 2 regresaron después de 70 años de exilio, las del sur, pero las otras 10 jamás regresaron. ¿Qué pasó con ellas? La historia bíblica nos cuenta que perdieron su identidad israelita, se asimilaron entre los hijos de los hombres, convirtiéndose en un pueblo gentil. ¿Qué quiere decir gentil? Extranjero. Adoptando los dioses de las naciones, abandonaron al Dios de Israel y se fueron a adorar a los hijos a los dioses de los hombres, de los hijos de los hombres. Adoptaron la cultura de los hijos de los hombres. Y la descendencia que estaban teniendo, mis hermanos, ya era una descendencia mezclada con los hijos de los hombres. Ahí va. Aunque vemos esto como una tragedia, mis hermanos, no lo es. Decir, tu esperma, tu descendencia étnica, en tu simiente serán benditas. ¿Quiénes? Todas las naciones
de la tierra. Ahí va la semilla de Abraham, ahí va la descendencia de Abraham, a mezclarse entre los hijos de los hombres. Mis hermanos, vea esto como una siembra de parte de Dios. Esto es una muestra de amor y misericordia al ser humano. ¿Por qué? Porque de tal manera amó ¿quién? Dios al mundo, ¿sí? Así que va a sembrar este pueblo como una, ¿sí? Es una semilla, y esta semilla en su momento va a comenzar a dar ¿qué? Fruto. Vamos a ver cómo va a dar fruto, mis hermanos. Pero esta semilla ya estaba regándose como polen entre los hijos de los hombres en todo lugar, en todo el mundo. Entonces, Judá, al ver que sus hermanos no regresaban, sino que ya estaban asimilados, Judá comienza a pensar: no, mis hermanos ya están perdidos. Se olvidaron de nuestro Dios, se olvidaron de la palabra, se olvidaron de su identidad, ya no hay nada que hacer. Además, miren, la descendencia ya está toda mezclada, ya se convirtieron en los hijos de los hombres también. Pero ¿sabes qué? Aunque Judá daba por perdidos a sus 10 hermanos, a vuelta de las hojas. De seguro en su Biblia va a estar con letras rojas. Esto es palabra de nuestro Salvador. Miren lo que dice acerca de este pueblo que todavía sigue en el exilio y que hasta ese momento no ha regresado. ¿Qué dice Jesús? También tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Por qué dice eso Jesús? ¿Sabe por qué? Porque él creció humanamente como judío. ¿Por qué? Porque creció en la nación de Judá, donde estaba Benjamín y Judá, en estas dos tribus. Y estando entre judíos, él dice: tengo otras ovejas que no están aquí en Judá. ¿Cuántas tenía Judá? Tengo otras ovejas, dice Jesús, que no están aquí en Judá. Luego que dice: aquellas también debo ¿qué? Traer. ¿Y cómo las va a traer? ¿Qué dice ahí? Oirán mi voz. Mire cómo las va a traer. Y habrá un rebaño y un pastor. Es decir, ¿quién es el buen pastor? Díganlo ustedes. Jesús. Entonces, él está diciendo que él va a pastorear a estas ovejas que traiga. Él las va a pastorear. Él las va, o sea, ¿qué hace un pastor de ovejas? Las guía al redil, ¿no es cierto? Bueno, pues él las va a guiar, el buen pastor. ¿Sí? Mire lo que dice Mateo 15:24. Mateo 15:24. No voy a durar mucho, mis hermanos, ya casi termino. ¿Qué dice Mateo 15:24? Aquí lo tenemos en las pantallas también para avanzar un poquito más rápido. Dice: Israel respondiendo dijo ¿qué? ¿Qué dijo Jesús? No he sido enviado sino ¿a quién? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cuántas eran? 10. Ahora entiende usted por qué Jesús a los suyos vino en Judá y los suyos ¿qué pasó? No le reconocieron. ¿Por qué no le reconocieron? Porque para Judá la llegada del Mesías prometido implicaba que el reino de Dios tenía que ser establecido en el momento y se acaba el problema. Pero como nada más había 2 en casa, faltaban 10, Jesús no venía a establecer el reino todavía. Los líderes de la nación no pensaban que Jesús tenía que venir como cordero, porque en su segunda venida entonces vendrá como león. Entonces pone una ceguera parcial en Judá. Dios permite esto. Dios pone una ceguera parcial en estas dos y no reconocen a Jesús como el Mesías. No es recibido entonces en Judá, mis hermanos. Pero ¿dónde sí es recibido Jesús? ¿En las naciones? Qué interesante, ¿no? ¿Y quién lo recibe? Porque los hijos de los hombres vivían en su hábitat, adorando a miles de dioses, en su cultura, se habían independizado del Creador. ¿Quién lo recibe? Mire lo que dice Gálatas 3:29. Porque después de que Jesús envía a sus discípulos a predicar el evangelio a toda criatura, y que también le cambia la vida al apóstol Pablo y le permite ser un embajador del evangelio en las naciones, Dios le da
Dios le da el privilegio al apóstol Pablo de descubrir un misterio entre los hijos de los hombres, el misterio a los gentiles. ¿Qué es esto? El apóstol Pablo se da cuenta de que había gente receptiva en todas esas comunidades donde ahora es Turquía o Grecia o Roma o España o Asiria. Y el apóstol Pablo comienza entonces, ¿qué está pasando aquí? Mire el mensaje contundente a aquellos receptivos al evangelio. ¿Qué les dice el apóstol Pablo? Y si vosotros sois de Cristo, ¿qué dice? Ciertamente que linaje. Estudie la palabra linaje, encuentre la palabra strong y va a ver que el original de linaje es esperma. Como diciéndoles, hay un misterio aquí, como diciéndoles, no por nada escuchaste el silbido del buen pastor. O sea, Jesús diciendo, tengo otras ovejas que no están en este redil, tengo que ir por ellas. Y tiempo después, cuando el apóstol Pablo o los discípulos estaban predicando el evangelio, pues resulta que había ovejas que estaban escuchando el silbido ¿de quién? Del buen pastor, pero fuera de Israel, entre los hijos de los hombres. Pero si ya había descendencia mezclada, pues hay algo en ellos que les hacía escuchar el silbido del buen pastor. Jesús dijo, así como yo conozco a mi Padre y mi Padre me conoce a mí, yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí y me siguen y yo les doy vida eterna. Pues había ovejas que estaban escuchando el silbido del buen pastor en todas estas comunidades. Y si vosotros sois de Cristo, les dice, si tú entregaste tu vida a Cristo, si abandonaste el politeísmo, si abandonaste la cultura de los hijos de los hombres, si abandonaste el mundo y te entregaste a Cristo, ciertamente linaje de Abraham eres. Hay algo en ti que te hizo escuchar el silbido del buen pastor. Les voy a hacer una pregunta. Si tú tienes la oportunidad de hablar a 100,000 personas en una explanada, ¿estás seguro que las 100,000 personas van a ser receptivas al evangelio? Quisiéramos, ¿no? Porque Dios ha extendido su gracia a las naciones. Esto está abierto para todos. Pero ¿será que las 100,000 personas van a ser receptivas? ¿Será que 50,000? ¿Por qué siempre tiene que ser un remanente pequeño? ¿No hay un misterio ahí? Hay algo que provoca en el ser humano que escuchen el silbido. Acuérdense que la semilla fue sembrada, pero la semilla no siempre da fruto, ¿no? La parábola del sembrador dice que esta semilla cayó en zona rocosa, en espinos, ¿sí? En el camino, pero hay semilla que cayó en buena tierra. Sin duda aquellos que se entregaron a Cristo habían recibido la semilla y al parecer había caído en buena tierra porque comenzaron a dar fruto. Ahora el apóstol Pablo le dice que son herederos según la promesa. ¿Qué promesa? Bueno, pues que van a regresar a su verdadera identidad. ¿Sí? Miren lo que dice Jeremías 16, 14 y 15. Jeremías 16, 14 y 15, mis hermanos, habla de dos éxodos. Jeremías 16, 14 y 15, si me pudieran ayudar ahí en la pantalla. Muchas gracias. Aquí habla de dos éxodos, mis hermanos. Y uno ya pasó, la salida del pueblo de Dios de Egipto. Pero hay otro éxodo que ha estado sucediendo desde que Jesús envió a gente a predicar el evangelio. Ya no es la salida de Egipto, ahora es la salida del pueblo de Dios, de las naciones, hacia su verdadera identidad. Mire lo que dice. No obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Ahí ya pasó el primer éxodo. Pero ahora se va a decir, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado. ¿Se acuerda cuando los arrojó? Las 10 tribus fueron desobedientes, vino Asiria, se las llevó,
Fue Dios entonces arrojando esta semilla en todos lados. Y aquí entonces habla del segundo éxodo, como si fuera una cosecha que se estuviera recogiendo. Ahora se dirá: vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado. Dice: los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. ¿Cuáles son esos padres? Abraham, Isaac y Jacob. Es decir, los volveré a su identidad, a la identidad de Abraham, Isaac y Jacob, a la identidad, ¿sí?, de los patriarcas. ¿Acaso es algo distinto de lo que creemos nosotros? No, tenemos la misma fe que tenía Abraham, Isaac y Jacob, en el único Dios verdadero. Qué curioso, ¿no? Ahora mire lo que dice Jeremías 31:10. Este es el mensaje de Dios a las naciones a través de los profetas, un mensaje lleno de esperanza. Jeremías 31:10, lo podemos ver aquí en la pantalla. Y dice lo siguiente, leámoslo en voz alta, mis hermanos, que ya terminamos casi. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, hacedlo saber en las costas que están lejos. ¿Estamos en una costa aquí, mis hermanos? Sí. Y decid: el que esparció a Israel. Ah, caray, ¿cuándo lo esparció? Lo digo de nuevo: cuando Asiria los exilió y jamás regresaron. Israel se refiere, después de la división del reino, a las 10 tribus que fueron exiliadas y que nunca regresaron. Dice: el que esparció a Israel, dice, lo reunirá. Mis hermanos, ¿qué estamos aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos reunidos, ¿no? Todos pertenecemos a diferentes familias, inclusive a diferentes naciones. ¿Quién nos reúne? Tenemos algo en común. ¿Quién nos reúne? Cristo. ¿Se acuerda lo que profetizó el sacerdote Caifás? El sacerdote Caifás dijo: es necesario que Jesús muera por estas dos, pero también es necesario que muera para reunir en uno. ¿Quién es ese uno? Jesucristo. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos reunidos. No nada más es en este momento, hay gente en este momento a nivel global que está reunida en uno, en Jesucristo, ¿sí? Ahora, no nada más en esta generación, piensen en todas las generaciones atrás de nosotros, desde el momento que Jesús envió a gente a predicar el evangelio a las naciones. Jesús ha estado haciendo esto a través de cuerdas humanas. Mire lo que dice Oseas 11:4. Oseas 11:4, mire lo que dice: con cuerdas humanas los atraje. O sea, Jesús iba a usar a personas para traer a estas ovejas, para reunir a este pueblo. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Iba a usar un evangelio de amor. Dice: fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, es decir, los levantó así. ¿Por qué? Porque solos no podían, estaban muertos en sus delitos y pecados como huesos secos, por abandonar el pacto de su Dios. Así que dice: fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos, ¿qué? La comida. ¿Cuál es la comida? El evangelio, la palabra de Dios. Dios iba a usar a cuerdas humanas con un evangelio de amor para dar la comida a estos huesos secos que estaban entre los hijos de los hombres. Volvamos a Jeremías 31:10, mi querido hermano. Jeremías 31:10. Entonces dice que él iba a reunir a este pueblo, ¿sí? Uno más adelante, reunir, y lo iba a ¿qué? A guardar como el pastor a su rebaño. Aquí está hablando de aquellos que fueron dispersos, mis hermanos, pero qué interesante, qué curioso que nos identificamos con esto, ¿no? Porque Jesús en este momento nos está reuniendo, pero también somos un vivo testimonio de que Él, el buen pastor, nos está guardando. Guarda su rebaño. ¿Será que está hablando de la misma familia? Mire lo que dice Amós 9:9, que ya terminamos, ya vamos a terminar ahora sí. No quiero ser como el lobo que decía: ahí viene el lobo, y no venía, mis hermanos, y se comió a todas las ovejas. No voy a ser así, ya vamos a terminar. Amós 9:9, mis hermanos. Mire qué interesante está esto.
Amós 9:9, ahí está el mandato de Dios. Porque he aquí yo mandaré, dice el único Dios verdadero, y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones. ¿A quién se refiere? A este pueblo disperso que nunca regresó. Zarandearé a la casa de Israel. No dice zarandearé a las naciones. Zarandearé a la casa de Israel entre las naciones. Esto nos dice que esa semilla de Abraham está todavía asimilada entre los hijos de los hombres. ¿Cómo la va a zarandear? Le predicas el evangelio y es la que levanta la mano diciendo: yo necesito salvación, yo necesito el perdón de pecados, yo necesito a Jesús. Por eso es que gente se estaba entregando a Cristo. Jesús dijo: yo voy por ellas. Ok, mis hermanos, quizás la predicación llegó a un punto en el que ustedes se preguntan: a ver, ¿quieres decir que somos descendencia de Abraham? No lo sé. Si tú quieres encontrar una descendencia de Abraham, ahí está la descendencia étnica de Abraham, el pueblo judío, esté dentro del Estado de Israel o fuera del Estado de Israel, porque están regados por todos lados. De hecho, mi esposa es judía. Por todos lados están regados. Pero ellos representan a la nación de Judá. ¿Cuántos tenían la nación de Judá? 2. Hace falta gran parte de la familia. Solamente ellos representan a 2 tribus. ¿Dónde están si perdieron su identidad? ¿Cómo las identificas? ¿Cómo las encuentras? Vamos a Ezequiel 37, leemos y ahí hacemos una oración, mis hermanos. Ezequiel 37. ¿Cómo puedes identificar al pueblo? A esa descendencia que se perdió. Ezequiel 37, mis hermanos, habla de el valle de los huesos secos. El valle representa el mundo donde están los hijos de los hombres, y los huesos secos representan a estos que abandonaron el pacto de su Dios, quedaron sin vida, lejos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos y a las promesas. Están muertos en sus delitos y pecados. ¿Habrá esperanza para ellos? Vamos a ver lo que dice Ezequiel 37. ¿Dios cumple lo que promete? Bueno, vamos a ver si esta profecía se está cumpliendo. La mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. Ahí están. Me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran ¿cuántos? Esta semilla, mis hermanos, ya se multiplicó con el paso de las generaciones. Muchísimo sobre la faz del campo, y por cierto que secos en gran manera. Ahí andan de mundanos en el bailongo, en la tomadera. Pero qué curioso que de repente les predicas el evangelio y abandonan todo eso y vienen a Cristo. Escuchan el silbido del buen pastor. Qué misterio, ¿no? Versículo siguiente, me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y el profeta Ezequiel ya sabía el paradero de ellos, así que quizás pensó: Señor, tú me dices que si van a vivir, míralos, ya están regados, están asimilados como pueblo gentil, y la descendencia que tuvieron ni siquiera te conocen. No conocen al Dios de sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Te abandonaron la herencia como el hijo pródigo. Se fueron al mundo a comer algarrobas. Despilfarraron la herencia, no valoraron. Si tú me preguntas humanamente hablando, te diría: está difícil, Señor, pero miren cómo le contesta el profeta Ezequiel a Dios: tú lo sabes. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Nada, absolutamente nada. Por eso es que el profeta Ezequiel le dice esto: tú lo sabes. Entonces Dios le da un mandato al profeta Ezequiel, ¿sí? Le dijo: profetiza sobre estos huesos. Ahí, mis hermanos, se está asomando el Mesías Jesucristo. ¿Quién iba a profetizar sobre los huesos? Porque Dios le llama a Ezequiel hijo de hombre, pero mis hermanos, la Biblia nos dice quién es el hijo del hombre. ¿Quién es el hijo del hombre? Jesús, el postrer Adán, quien iba a soplar sobre estos huesos. ¿Con qué?
con el evangelio a través de cuerdas humanas. Por eso es que dice, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, ¿qué dice allí? Oíd, ¿qué? Oíd el evangelio. ¿Cómo identificas a gran parte de la familia asimilada en las naciones? Los que son alcanzados con el evangelio. Los que dicen, yo soy el hijo pródigo, yo salí de casa, yo necesito regresar a la casa de mi padre, necesito pan de vida, no algarrobas, necesito la limpieza de mi vida, he caído a fondo, si estuviera en la casa de mi padre estaría mejor de lo que estoy pasando hoy aquí. Son los que reciben el evangelio. ¿Sí? Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu. Mire, no nada más reciben el evangelio, sino que cuando vienen a Cristo, Dios los sella con su Santo Espíritu. Y no vuelven a ser del mundo, sino que ahora son injertados en la familia de Dios, injertados a su pueblo, y los trae a la vida. Versículo siguiente dice, y pondré tendones sobre vosotros, haré subir sobre vosotros carne, os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y dice, ya no le vas a prender velita a lo que le prendías antes, porque yo voy a quitar los baales de tu boca y de tu corazón. A ver, donde usted creció, ¿en qué Dios creía? ¿A quién le prendías velita o a quién adorabas antes? ¿Te acuerdas? ¿Nunca te has preguntado por qué tú haciendo eso de repente te llegó el evangelio y te aferraste al Dios de Israel? ¿Por qué te aferraste al Dios de Israel? ¿Por qué? Si es algo que sucedió hace mucho tiempo, muy lejos de aquí, ¿por qué en esta generación tú te aferraste al Dios de Abraham, Isaac y de Jacob? Al Dios de las 12 tribus. ¿Por qué estás creyendo en el Dios de Israel? ¿Nunca te has preguntado eso? No es casualidad. Estoy seguro que si el apóstol Pablo estuviera vivo el día de hoy, ya no nada más estaría enviando cartas a las comunidades donde envió cartas, ya estaría actualizado, estaría echando en las redes, estaría usando todo recurso que tenga a su alcance, haciendo un live a nivel global. ¿Qué estaría diciendo? A América, un mensaje. Imagínese, ¿dónde creció usted? ¿En Guatemala? Díganme un nombre. ¿Cómo te llamas? A ver si alcanzo a escuchar un nombre. ¿Cómo te llamas, mi hermano? Antonio, fue el primero que escuché. Antonio, ¿dónde está? Estoy en Guatemala. ¿Y tú crees, o sea, tú eres de Cristo? ¿Hasta allá te llegó el silbido del buen pastor? Sí. Pues quiero decirte algo. Si tú eres de Cristo, simiente de Abraham eres. Estoy segurísimo que el apóstol Pablo estaría diciendo eso a las naciones, a todos aquellos receptivos. ¿Sí? Así que si estás adorando al único Dios verdadero, es porque Jesucristo, el Mesías, te reveló a quién debes adorar. Por eso dice ahí, y sabréis que yo soy Jehová. No nada más recibiste, no nada más recibiste el evangelio, puso su espíritu en ti, te trajo a la vida, sino que te revela, o sea, te quita los baales de tu boca y de tu corazón y te revela a quién debes adorar, al único Dios verdadero, al Dios de Israel. Versículo siguiente, que ya terminamos, dice: profeticé pues como me fue mandado, un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, los huesos se juntaron cada hueso con hueso. Versículo siguiente dice: miré aquí tendones sobre ellos, la carne subió, la piel cubrió por encima de ellos. Y es que la vida en Cristo es una vida de gloria en gloria, uno va creciendo. Dice: pero no había en ellos espíritu, como si no hubiera identidad. No, es que un día caí a fondo y tenía mucha necesidad. Alguien me habló de Jesús y lo recibí en mi corazón, y vieras qué bonito. Ya tengo varios años aquí congregándome, ya tengo varios años en el camino de Dios. Sí, es muy bonito testimonio, pero todo esto que ha sucedido en nuestra vida es por esto. Hay un plan de Dios detrás de todo lo que nos ha sucedido.
Y el Mesías Jesucristo entonces viene a decirnos, ¿sí?, que le pertenecemos al único Dios verdadero. Versículo siguiente dice, bueno, ese versículo más bien era, me dijo, profetiza, el Espíritu profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, diles que son mis hijos, que yo te envié por ellos, di a mi único hijo para salvarles. Espíritu, ven desde los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán, recuperarán su identidad. Profeticé como me fue mandado, entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies. Mira, una vez que recuperan su identidad, se convierten en un ejército grande en extremo, porque la gente que ha recibido a Cristo a lo largo de las generaciones ha convertido el pueblo en un pueblo grande en extremo, ¿sí? Pues mira lo que dice el versículo 11. Me dijo luego, hijo de hombre, mira, todos estos que recibieron el Evangelio, que recibieron el Espíritu de Dios, que ahora adoran al único Dios verdadero, ¿qué dice ahí? ¿Son quiénes? ¿Cómo la ves? ¿Cómo puedes identificar a gran parte de la familia que se encuentra en el exilio y que perdió su identidad? Ahí está. Todos aquellos que recibieron el Evangelio, que recibieron el Espíritu de Dios, que volvieron a su verdadera identidad, que adoran al único Dios verdadero, que se han levantado como un ejército grande en extremo. ¿Quiénes son? La casa de Israel. La misma familia. ¿Qué nos dice eso? Que algo había en ti que te hizo escuchar el silbido del buen pastor. Le aceptaste y fuiste injertado en el olivo. Por lo tanto, te hace parte de este grupo, la casa de Israel. Se hizo la siembra hace mucho tiempo atrás. ¿Y quién vino a recoger la cosecha? Jesucristo. ¿Te acuerdas de aquella canción? Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. ¿Te la sabes? El tiempo ha llegado, la mies está madura, esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida. Jesucristo a través de cuerdas humanas entonces vino a recoger todo el fruto de aquella siembra. Ahí está, la casa de Israel. Todos estos son la casa de Israel. Y ellos siguen contando su testimonio y tal es como si nosotros estuviéramos aquí contando el nuestro, lo mismo. Pero terminemos ya con una oración después de leer esto que sigue. Ezequiel 37:15, ahí mismo está. En su Biblia debe decir la reunión de Judá e Israel. Así dice en su Biblia, la reunión de Judá e Israel. Ezequiel 37:15. ¿Cuántos tiene Judá? ¿Cuántos tiene Israel? Pero ya este pueblo se multiplicó increíblemente en las naciones. Ya no es un pueblo pequeño, es grande en extremo. Pues mira lo que dice: vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, toma un palo y escribe en él para Judá. ¿Cuántos tiene Judá? 2. Y para los hijos de Israel, sus compañeros, toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. ¿Cuántos tiene Israel? 10. 10 más 2, 12. Dice, júntalos el uno con el otro. Ahí se está asomando el Mesías, el Hijo del Hombre. Júntalo el uno con el otro. Mis hermanos, si Ezequiel juntaba estos dos palos, ¿qué se forma? La cruz. Jesús, el Hijo del Hombre, es el que iba a juntar estos dos palos, este pueblo que abandonó el pacto de su Dios. Iba a juntarlos en la cruz, iba a morir por sus pecados, iba a derramar su sangre. Ese es el precio para que Dios entonces recuperara de nuevo a sus hijos. Pero esto se extendió a las naciones y es por eso que tú y yo somos alcanzados por el Evangelio. Qué tremendo, ¿no? Que estando tú y yo lejos, Él nos acercó.
Estando tú y yo lejos, escuchamos el silbido del buen pastor. Estando tú y lejos, una cuerda humana un día nos habló. ¿Alguien te habló del evangelio? Pues ahí está el buen pastor usando una cuerda humana para que vinieras a él, con un evangelio de amor cuando más lo necesitabas. La historia de esta familia te incluye a ti. Tú eres parte de ella. Júntalos el uno con el otro para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Eso dice el versículo siguiente. Porque el profeta Ezequiel andaba con esos dos palos, ¿verdad? No le decía a la gente qué era. ¿No nos enseñarás qué te propones con eso? Ahora sí, ya terminamos. Versículo siguiente dice, diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel sus compañeros, y lo pondré con el palo de Judá, serán uno en mi mano. Versículo siguiente dice, y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Y ahora sí, mis hermanos, aquí viene el fin. Dice, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel. ¿Desde dónde? ¿Quiénes son los hijos de Israel? Los descendientes de aquel pueblo que fue exiliado y que nunca regresó. Con el evangelio, he aquí yo tomo a los hijos de Israel entre las naciones a las cuales fueron. Los recogeré de todas partes, los traeré a su tierra, a su verdadera identidad. Los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, un rey. ¿Quién es ese rey? Jesucristo en su segunda venida. Dice, será a todos ellos por rey. Y mira lo que dice aquí de la familia completa. Dice, nunca más serán, ¿qué? Dos naciones. ¿Por qué? Porque en el 930 se dividieron. Nunca más serán dos naciones, nunca más serán divididos en ¿qué? Dos reinos. Es decir, tus hermanos, aunque no lo creas, es el pueblo judío, representan a Judá. Así que no dejemos que el antisemitismo entre a nuestra vida. Si algo tenemos que hacer es orar por ellos. Señor, ten misericordia y quítales esa ceguera parcial, que ellos puedan ver que tú, Jesucristo, eres el Mesías que ellos tanto han esperado por generaciones. Sácalos del cautiverio, Señor. Sálvalos. Y sigue diciendo. Jeremías 31:31 dice, pónganse de pie, mis hermanos, que vamos a orar. Y doy gracias a ustedes por su paciencia y por haber escuchado este mensaje. Jeremías 31:31, y oramos. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un ¿qué? Nuevo pacto. ¿A través de quién? De la victoria en la cruz, de Jesucristo. Un nuevo pacto. ¿Para quién es ese nuevo pacto? Y con la casa de Judá. ¿Con quién es ese nuevo pacto? La casa de Israel, la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los saqué de Egipto, sino que este es el pacto que haré con ellos. Dice más adelante, pondré mi ley en su mente y en su corazón. Dice el versículo siguiente. Porque ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, refiriéndose al pueblo que recibió a Cristo en las naciones. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Ellos me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. Cierra sus ojos. Gracias, Padre, te damos por enviar a tu único Hijo a salvarnos. Gracias, Jesús, por enviar cuerdas humanas a predicar el evangelio a las naciones. Gracias porque pudimos escuchar el silbido del buen pastor, porque esa semilla fue sembrada en nuestro corazón y ahora podemos disfrutar de haber escuchado el evangelio, de haber recibido tu Santo Espíritu. Ahora podemos disfrutar de adorar al único Dios verdadero, al Dios de Israel, al Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Gracias. Dígale, mi hermano, úsame como una cuerda humana para alcanzar a otros. Úsame, Señor, así como tú usaste a alguien para hablarme del evangelio. Y te pedimos, Señor, para aquel pueblo que todavía no ha recibido la revelación de que tú, Jesucristo, eres el Mesías esperado, el Mesías deseado.
Te pedimos, ten misericordia y sálvales como nos has salvado a nosotros, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Y el pueblo del Señor dice: amén. Bendiciones, mis queridos hermanos. Gracias a Dios.